Llevo un año casada con mi esposo y sigo siendo virgen. Recientemente descubrí por qué. Mi esposo y yo nos casamos en febrero del año pasado. Habíamos salido durante 4 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, no habíamos sido íntimos ni nada parecido. Nos besábamos, nos acurrucábamos, hacíamos cosas así, pero nada más. Él me dijo que estaba esperando hasta el matrimonio, lo cual me parecía bien. Yo estaba feliz con eso porque siempre supe que nos casaríamos. Llegó el día de la boda y estaba a punto de explotar de emoción. Primero, me estaba casando con el hombre de mis sueños. Segundo, finalmente íbamos a ser íntimos. La boda fue muy bonita, una ceremonia sencilla en una pequeña capilla, solo con familiares cercanos. Después fuimos a la casa de sus padres para una comida. Luego volvimos a nuestra casa, y yo estaba lista para el gran momento, pero él me dijo que estaba demasiado cansado después de un día tan largo. No pasa nada. Yo pensé, ¿qué es un día más? A la mañana siguiente, me desperté y él ya se había ido. No sabía a qué hora había salido, solo había una nota en la nevera diciendo que estaba en casa de sus padres. Este detalle es importante para más adelante. Eso fue hace casi un año. Cada vez que intentaba hablar sobre el tema, él estaba demasiado cansado, molesto o simplemente no tenía ganas. Y en el transcurso de los años, me acerqué a uno de sus amigos y la semana pasada salimos a tomar un café. Después de un rato charlando, me preguntó cómo iba nuestra vida íntima. Cuando le confesé que nunca habíamos hecho nada, se sorprendió muchísimo. Pensé que era una sorpresa natural para cualquiera, considerando que éramos una pareja casada que aún no había sido íntima. Pero no, la sorpresa de su amigo era por otra razón. Según él, mi esposo había sido increíblemente promiscuo antes de conocerme. Según su amigo, había tenido al menos 14 amantes, de los que él sabía. Esto me dejó aún más confundida. Me preguntaba si simplemente no le resultaba deseable y por qué se había casado conmigo si no le atraía. Antes de seguir hablando, su amigo me sugirió que hablara seriamente con mi esposo. Finalmente, el domingo pasado, me senté con él para una conversación, después de que había pasado la noche anterior en casa de sus padres. ¿Recuerdas ese detalle? Es verdad, al principio, él no quería escuchar, pero le pedí que me dejara hablar sin interrumpir, y accedió. Le hablé con calma, diciéndole que lo amaba y quería amarlo en todos los sentidos. Le dije que me había casado con él porque lo amaba por completo y que quería entender qué estaba pasando. Mencioné que sabía que había sido activo en el pasado y quería saber por qué esas personas podían estar con él completamente, pero yo no. Mi charla duró casi 1 hora, y él escuchó sin interrumpir. Mientras hablaba, empezó a llorar. No sabía qué pensar. Verlo llorar así me rompió el corazón, y yo también empecé a llorar. Raramente lloro. Después de terminar de hablar, nos quedamos en silencio, mirándonos. Pude ver que estaba pensando en algo profundo. Simplemente sacudió la cabeza en silencio. En ese momento, casi todo se desmoronó para mí, y le pregunté si quería que llamara a un abogado el lunes para empezar con el divorcio. Entonces, se derrumbó por completo. Empezó a llorar de manera tan fuerte que terminó hecho una bola en el suelo. Me sorprendió mucho, nunca lo había visto así. No recuerdo cómo, pero terminé en el suelo abrazándolo mientras lloraba. Y fue entonces cuando finalmente confesó algo que me rompió el corazón. Nunca voy a olvidar ese momento en el que finalmente se derrumbó. Estábamos en el suelo de la sala, él llorando en mis brazos, y entonces, con la voz casi apagada, dijo: «Estoy tratando de purificarme de mi pasado». Me quedé sin reacción, tratando de entender lo que eso realmente significaba. Él continuó, todavía llorando, diciendo que había hecho muchas cosas malas, que se había involucrado con muchas mujeres y que eso lo había alejado de sí mismo, de mí, y que ahora estaba tratando de encontrar la redención. El impacto llegó cuando dijo que se había convertido y que estaba siguiendo el camino de la iglesia. Había hecho una promesa de no tener relaciones hasta que sintiera que estaba limpio, purificado. Al principio, no sabía qué pensar. Yo lo amaba, eso era seguro, pero la idea de que él me estaba rechazando, y de cierta forma, me dolía demasiado. Y, sinceramente, me sentí muy frustrada. ¿Cómo no me contó esto antes? ¿Por qué esperar hasta el matrimonio para decirme que quería seguir un camino de celibato por un tiempo? Quería entender, quería apoyarlo,
pero también tenía mis propias necesidades. Estar sin ese contacto físico me estaba matando por dentro. Aún así, lo intenté. Te juro que intenté respetar su espacio, pero no voy a mentir, fue difícil. Y, en algunos momentos, pensé que podría convencerlo de cambiar de opinión. La primera vez que lo intenté fue una noche después de que regresó de la iglesia. Lo estaba esperando en el cuarto, me puse esa bata de seda que le encantaba. Dejé las luces bajas y puse una música suave de fondo. Pensé que eso despertaría algo en él. Cuando entró al cuarto, me miró y dijo que me veía hermosa, pero apartó la mirada. Me acerqué a él, acaricié su rostro y traté de hacer algo más, pero él dio un paso hacia atrás, con una mirada de culpa. Por favor, amor, no esta noche. ¿Sabes lo que esto significa para mí ahora? Me sentí tan frustrada en ese momento que casi me pongo a llorar. La semana siguiente, decidí intentar otra cosa. Preparé su cena favorita, arreglé la mesa con velas, todo bien romántico. Pensé que tal vez, creando ese ambiente, él se relajaría. Durante la cena, lo miré con esa sonrisa que siempre lo hacía derretirse. Toqué su mano, traté de besarlo de una manera más intensa. Pero, de nuevo, él me detuvo. Amor, por favor, te amo, pero no estoy listo. Apenas podía creerlo. Él estaba siendo firme en su decisión, y eso me volvía loca. Sentía que aún me amaba, pero me estaba reteniendo. Y eso me dolía profundamente. La última vez que lo intenté fue cuando decidí recrear uno de nuestros recuerdos más especiales, esa noche en la playa. Habíamos pasado una noche tan increíble juntos, y pensé que quizás, llevándolo de vuelta a ese lugar, él se soltaría. Extendí una manta sobre la arena. El sonido de las olas era perfecto. Estábamos acostados uno al lado del otro, y me acerqué, acaricié su nuca, le susurré al oído, pero, de nuevo, él se apartó, y esta vez fue aún más serio. Amor, esto no tiene que ver contigo. Se trata de mí. Necesito más tiempo. Ese momento en la playa fue cuando me di cuenta de que, por más que intentara, nada de lo que hiciera iba a cambiar su decisión. Realmente estaba decidido a seguir el camino que había elegido. Por más frustrada que estuviera, empecé a darme cuenta de que no era cuestión de que él no me deseara, sino de algo mucho más profundo, algo que necesitaba resolver dentro de sí mismo. Me quedé allí, acostada a su lado, mirando el cielo, y comprendí que el amor que sentía por él era más grande que cualquier deseo momentáneo. Pero aún así, dolía. En los días siguientes, traté de cambiar mi enfoque. Dejé de planear formas de seducirlo y comencé a pensar en lo que ese viaje significaba para él y para nosotros. Amaba a ese hombre, y si necesitaba tiempo, iba a tratar de dárselo. Pero confieso que no fue fácil. Había momentos en que me sorprendía pensando, cambiará de opinión, esto durará para siempre. El miedo de que esa distancia entre nosotros se volviera permanente aún estaba ahí. Entonces, algo inesperado sucedió. Fue un domingo por la tarde, después de regresar de un almuerzo en casa de sus padres. Estábamos en el sofá, y yo estaba distraída, mirando el celular. Él me miró y dijo, ¿crees en los milagros? Pensé que estaba bromeando, pero había algo en su tono que era serio. Creo que sí. ¿Por qué la pregunta? Respondí. Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa parecía diferente, más ligera. Creo que estamos listos, dijo, mirándome con una ternura que no había visto en meses. Pero, para mi sorpresa, no estaba hablando de que volviéramos a tener una vida íntima. Estaba hablando de algo mucho más grande. Él me contó que había hablado con el pastor de la iglesia y que finalmente sentía que estaba en el camino correcto. Pero también dijo que quería seguir esperando, y esta vez no fue solo una decisión suya. Me preguntó qué pensaba yo sobre continuar sin tener relaciones por un tiempo más, hasta que ambos nos sintiéramos listos. La idea me tomó por sorpresa, pero, por alguna razón, no me sonó tan absurda como antes. Tal vez yo también había cambiado. Acepté, y para mi propia sorpresa, me sentí en paz con eso. El tiempo pasó, y comenzamos a concentrarnos en otras cosas, en nuestra fe, en nuestra vida juntos, sin tanta presión. Y así, pasaron 2 años, 2 años en los que, aunque no tuvimos la intimidad física que tanto deseaba al principio, nuestro amor solo creció, y, al final de esos 2 años,
fuimos bendecidos con algo que parecía aún más imposible de lo que imaginaba: nuestros hijos. El tiempo realmente pasó de una manera que nunca podría haber imaginado. El deseo inicial de convencerlo para volver a tener intimidad se transformó en algo más profundo, como si nuestra conexión fuera más allá de lo físico. Claro, había momentos en los que aún sentía ese deseo, esa necesidad, pero con el paso de los meses, me di cuenta de que el amor que construimos, la paciencia y la complicidad nos habían hecho más fuertes. Durante ese periodo, también empecé a involucrarme más en la iglesia. Era como si, de alguna manera, finalmente estuviera entendiendo lo que él tanto buscaba con su fe. 2 años después, estábamos en un lugar completamente diferente emocionalmente. Lo que antes parecía una barrera intransitable se convirtió en un punto de apoyo, y juntos comenzamos a ver el mundo de una manera más espiritual. Decidimos que era el momento de formar una familia. Y, sorprendentemente, no tardó mucho. Pronto descubrí que estaba embarazada, y fue como si todas las luchas que habíamos enfrentado antes finalmente tuvieran sentido. Ver su reacción cuando supo que sería padre fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Estaba más feliz de lo que jamás lo había visto. El embarazo fue un periodo de mucha unión para nosotros. Él estuvo a mi lado en cada consulta, cada ultrasonido, y me apoyó en todo momento. Me sentía amada de una manera que no siempre necesitaba palabras o gestos físicos. Su presencia era suficiente para hacerme sentir segura y completa. Cuando nacieron nuestros hijos, gemelos, fue como si nuestro mundo finalmente hubiera encontrado el equilibrio perfecto. Verlos sosteniendo a nuestros bebés en sus brazos, con una sonrisa llena de amor y orgullo, fue la confirmación de que todo por lo que pasamos valió la pena. Ahora, mirando hacia atrás, veo que esos primeros años de frustración e incomprensión fueron esenciales para moldearnos. Si hubiéramos seguido un camino diferente, quizás no habríamos construido la base sólida que tenemos hoy. Él me enseñó, sin querer, el verdadero significado de la paciencia, del amor incondicional y de la fe. Y yo, por otro lado, aprendí a esperar, a confiar y a encontrar belleza en los momentos más inesperados. Nuestros hijos crecieron rodeados de amor, y la vida que construimos juntos es más de lo que podría haber imaginado aquel día, años atrás, cuando pensaba que todo se estaba desmoronando. Hoy, sé que nada fue por casualidad, y que las decisiones que tomamos, e incluso las más difíciles, nos trajeron hasta aquí.